Hola, vamos a dar comienzo al tema en relación a las dietas hospitalarias controladas en diferentes nutrientes. Voy a compartir pantalla para que de este modo veamos y podamos seguir la clase. Vale. Cuando hablamos de dietas controladas en diferentes nutrientes, lo que estamos haciendo referencia es precisamente a que habrá algún nutriente que será el objetivo de control. Esto condiciona, evidentemente, los diferentes porcentajes, por lo que tenemos que tener claro que a partir que estamos hablando de estas dietas, vamos a romper con el equilibrio alimentario y por lo tanto vamos a tener dietas desequilibradas porque en este caso la prioridad es controlar este nutriente concreto. El primer grupo son las dietas controladas en energía y tenemos dos grandes grupos, lo que sería la dieta hipocalórica y la dieta hipercalórica. Al final, estos dos tipos de dietas siguen exactamente el mismo objetivo, en el que se basa básicamente en mantener o conseguir el peso deseado. Por un lado, el objetivo será perder este peso y por el otro lado, ganar peso en situaciones de desnutrición. Si os fijáis, las características generales son similares a la dieta básica, pero sí que es cierto que en el caso de la dieta hipocalórica, por ejemplo, tendremos restringidos unos alimentos que serán permitidos en la dieta hipercalórica. Veremos pues que, por ejemplo, los cereales, las legumbres, que son alimentos con elevada densidad calórica, en la dieta hipocalórica estarán en una situación más restringida. Vamos a trabajar con tamaños de ración más pequeña. Del mismo modo, vamos a trabajar con tecnologías culinarias y de condimentación mucho más suaves que en el caso de la dieta hipercalórica. A nivel de planificación del menú, en el menú básico, cuando hay pues quizás unos garbanzos en forma de cocido, por ejemplo, pues esto nos será muy útil para la dieta hipercalórica y en el caso de la dieta hipocalórica se podrán poner exactamente garbanzos, pero quizás serán en menor cantidad y serán pues con un poco de aceite y no en forma de cocido. Es decir, tenemos que intentar a la hora de hacer estas derivaciones, a la hora de modificar este tipo de dietas hospitalarias, mantener al máximo el patrón alimentario de la dieta básica, pero en cambio tendremos que modificar técnicas culinarias, aderezos, tamaños de ración para que de este modo quede adecuado a cada tipo de dieta. La dieta hipocalórica está pues indicada sobre todo en situaciones de obesidad para perder peso. Y cuando hablamos de dieta hipocalórica a nivel hospitalario estaremos hablando de una dieta entre los 1200 y las 1500 calorías, en la que a medida que vayamos reduciendo la ingesta calórica, iremos aumentando el aporte proteico, con lo cual una dieta pues, de 1200 calorías estará entre el 22 y el 25% de proteína, mientras que una dieta pues, de 1500 calorías pues, quizás puede estar alrededor del 20%. Es recomendable un alto contenido en fibra y un bajo contenido en grasa e hidratos de carbono de absorción rápida. Importante destacar que por debajo de las 1300 calorías los pacientes deben estar suplementados con vitaminas y minerales básicamente porque estas dietas pueden ser deficitarias, por lo que es importante garantizar esta suplementación. No obstante, y aunque sea una dieta hipocalórica ligeramente hiperproteica, debemos intentar mantener al máximo el equilibrio alimentario. En el caso de la dieta hipercalórica, pues serán dietas equilibradas. Es importante aumentar la densidad calórica del plato y sobre todo es importante trabajar con enriquecimientos. ¿Por qué? Porque erróneamente en muchos casos la dieta hipercalórica acaba siendo, pues hay garbanzos, pues bueno, vamos a meterle una cucharada más. Oye, no, porque al final el paciente está hospitalizado, quizás no tiene tanta hambre, pero sí que tiene que ingerir mucho alimento, con lo cual es importante los enriquecimientos.
¿Cómo trabajaremos estos enriquecimientos? Pues bueno, a partir de técnicas culinarias y a partir de intentar buscar platos en los que la densidad calórica sea muy elevado. Por ejemplo, si hacemos pues un puré de calabacín para cenar, pues no es lo mismo hacer este puré con agua, cebolla, patata y calabacín que hacerla pues quizás en lugar de agua, pues mitad agua y mitad leche. O le añado también unos quesitos, o le añado aceite, o le añado eh, picatostes. De este modo, esto nos permitirá en un mismo plato, en un mismo volumen, trabajar con una densidad energética mayor. De modo que el paciente no tendrá que comer grandes cantidades de plato. Un plato de pasta, por ejemplo, pues que pueda ser a la boloñesa, pues en una dieta hipercalórica, puedes añadirle, por ejemplo, también un trozo de mantequilla, puedes añadirle queso. De este modo también aumentarás la densidad calórica del plato sin que el paciente haya de comer doble ración de pastas si no le apetece. ¿Vale? Con lo cual es importante utilizar estas estrategias. Por ejemplo, otra estrategia que es muy interesante también es poder añadir pues una cucharada de leche en polvo pues en el yogur, por ejemplo. Esto también nos aportará mayor aporte de energía y mayor aporte de proteína. Luego tendremos las dietas de progresión energética. Estas dietas están indicadas sobre todo para pacientes que por los motivos que sean en algunos casos, pero también en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, han dejado de ingerir mucha cantidad de alimento, con lo que en el momento en que restauramos la alimentación por vía oral, lo que no puede ser es que pasemos de una ingesta habitual de 600 calorías a una ingesta de 2000. Esto puede provocar un síndrome de realimentación y no es nada indicado, por lo que se estima que la progresión energética debe ser paulatina, de modo que primero empecemos pues quizás con 1000 calorías, estemos un par de semanas con estas 1000 calorías, si hay una buena tolerancia pues se pasa a una dieta de 1300 calorías y así progresivamente. Evidentemente, a medida que aumentemos el aporte calórico, el paciente quizás necesita estar más tiempo en esta fase porque le va a costar mucho más retomar la ingesta habitual. Pero es fácil que en los centros hospitalarios en que hay este tipo de paciente, pues que exista esta dieta de progresión energética que sirve pues para asentar otra vez la alimentación y el buen funcionamiento del sistema digestivo en situaciones en que quizás los pacientes llevan tiempo sin ingerir las suficientes calorías. Vamos a ver otro bloque que son las dietas controladas en hidratos de carbono. El principal objetivo de estas dietas es sobre todo el control en la diabetes tipos 1 y 2, si bien este tipo de dieta es más habitual en la diabetes tipo 1 que está relacionada con la insulina que se administra el paciente. Para hacer este tipo de dietas vamos a calibrar el menú a partir de la calibración por hidratos de carbono. Y lo que contaremos en cada comida serán exactamente las raciones de hidratos de carbono para que el paciente se pueda administrar la insulina que le toque a cada comida. Es importante que en algunos centros hospitalarios pueda existir esta dieta controlada en hidratos de carbono libre, en la que el reparto de hidratos de carbono en las diferentes comidas es el normal y puede ser el mismo que en la dieta básica. Pero en otros centros hospitalarios podemos encontrar dietas que mantengan una pauta más clásica de tratamiento de la insulina, lo que nos llevará también a tener resopón, sobre todo aquellos que vayan con una insulina NPH. En otros casos también podemos trabajar con planificaciones dietéticas en el ritmo de 6 horas. Puede ser otra opción. Con lo que es importante conocer, en este caso, las necesidades del tipo de paciente
con diabetes tipo 1 que tenemos en el centro hospitalario para precisamente pautar aquella dieta o tener dietas diferenciadas para pacientes con diabetes. También es cierto que en estos casos podemos encontrar dietas controladas en hidratos de carbono de diferentes calorías, 1800, 2000, 2300 calorías, 2500 calorías, en función del tipo de paciente que tengamos en el centro hospitalario. En estos casos tendremos diferentes dietas para un tipo de pacientes en función de las calorías y, por lo tanto, en función de las raciones de hidratos de carbono que necesite cada uno de ellos. Otras dietas habituales en los centros hospitalarios son las dietas controladas en grasas. De estas dietas tenemos tres grandes grupos. Por un lado tenemos la dieta con bajo contenido en ácidos grasos saturados. Este es el nombre en el que se basa el consenso que presentó el Codinucat a principios de este año 2021 y en el que lo que intenta es sustituir aquellas dietas que históricamente pues, se han llamado dietas cardiosaludables o dietas coronarias, ¿vale? Con lo cual la nueva nomenclatura sería dieta con bajo contenido de ácidos grasos saturados. Este caso está indicada en pacientes con hipercolesterolemia o con hipertrigliceridemia, con el objetivo de reducir el riesgo de aterosclerosis, reducir el riesgo de un ataque al corazón, etc. Importante, ¿qué es? Pues que el contenido en grasa es tendiendo a bajito, con lo cual en estos parámetros de grasa total, lo que necesitaremos es aumentar sobre todo la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados. Si es un paciente pues, con este riesgo de aterosclerosis, también será importante aumentar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, pero sin sobrepasar este 7%. Y reducir la ingesta de colesterol. ¿Esto qué nos va a pasar? Pues nos vamos a encontrar quizás que cuando pongamos pescado azul, que nos puede ser muy positivo por estos ácidos grasos poliinsaturados, indiscutiblemente vamos a aumentar el nivel de colesterol, con lo cual aquel día sí que la ingesta de ácidos grasos deberá ser muy controlada. Que nos pasemos un poco de colesterol, bueno, lo aceptamos porque también tenemos el efecto beneficioso de este ácido graso poliinsaturado. Por lo que los principales objetivos será reducir al máximo el consumo de grasa saturada, sustituir los lácteos enteros por desnatados, si bien es cierto que en la mayoría de centros hospitalarios tienden a trabajar con lácteos semidesnatados, utilizar técnicas culinarias sencillas y aumentar pues, el consumo de verdura, legumbres, cereales integrales, sobre todo para aumentar también esta ingesta de fibra. Vale, otra dieta sería la dieta con bajo contenido en grasa total. En este caso, el objetivo es evitar la sobresaturación de grasa y o colesterol y está indicado en pacientes pues, que tienen problemas hepáticos o problemas de pancreatitis. En este caso, limitaremos la ingesta de grasa al 20-25% del valor energético total. En este caso podemos tener algún déficit de ácidos grasos esenciales, por lo que será muy importante tener sobre todo una buena ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Los niveles de colesterol deberían estar por debajo de los de 200 miligramos al día, pero también teniendo en cuenta pues, esta ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, que por otro lado también puede ser interesante. Esta dieta históricamente también se ha dicho dieta de protección biliar, pero es cierto que en estos momentos pues, el nombre se ha cambiado. Las dietas deben ser poco copiosas y en algunos casos para llegar a las necesidades energéticas se utiliza el aceite MCT.
El aceite MCT es un aceite que proviene del aceite de coco, son triglicéridos de cadena media que lo que hacen es absorberse sin la necesidad de tener de necesitar la lipasa pancreática. Esto facilita pues que la absorción sea sin tener que hacer trabajar el páncreas, por lo cual en estas situaciones es muy positivo. También debemos tener en cuenta que la ingesta de aceite MCT lo que condiciona es que el aporte nutricional de este aceite tampoco son 9 calorías por gramo, sino que es una cantidad inferior, aproximadamente entre 3,5 y 4 calorías por gramo, por lo que en algunos casos se puede hablar de aceite hipocalórico, si bien es cierto que el nombre no es el correcto. Y otra dieta en relación a la limitación de grasa sería la dieta con aportación mínima de grasa total. En este caso está indicada para pacientes que tienen derrame de contenido linfático, que es la dieta que históricamente se llamaba dieta para quilotórax, ¿vale? En este caso, lo que se necesita es una aportación mínima y estricta de grasas alimentarias. Puede haber déficit de micronutrientes y de vitaminas liposolubles y se debe complementar con aceite también MCT. Otras dietas importantes son las dietas controladas en proteínas. En este caso, hablamos de 4 grandes tipos de dietas. Las dietas bajas en proteínas, de las que tenemos dietas de 40 gramos de proteína y dietas de a partir o como mínimo de 60 gramos de proteína. Y luego las dietas altas en proteína, que serían dietas pues, de 90 gramos de proteína o dietas que son hiperproteicas y a la vez también hipercalóricas. Las dietas de 40 gramos de proteína están indicadas en el casos de encefalopatías hepáticas y son dietas en las que el contenido en proteínas es muy restringido y además en estos momentos ya se sabe que estas dietas con 40 gramos de proteínas para la encefalopatía hepática lo que se tiene que controlar también es el tipo de aminoácidos que se ingieren. En el caso de la dieta de 60 gramos de proteína es básicamente dieta para patología renal, en pacientes pues, que están a la espera de una diálisis o en pacientes en que pues, la diálisis no les acaba de funcionar. Es importante también tener presente que esta dieta de 60 gramos puede tener diferentes tolerancias a lo largo de la vida del paciente y aparte de controlar la proteína, también debemos controlar el sodio, el potasio y el fósforo. Y en las dietas hiperproteicas tendríamos las dietas con 90 gramos de proteína, que serían ya para pacientes que siguen pues, una diálisis o una diálisis peritoneal, aunque también debemos controlar el calcio, el potasio y el fósforo y el sodio. Y la dieta hiperproteica en la que se utilizará sobre todo en situaciones de que haya malnutrición, en la que podemos oscilar diferentes porcentajes y diferentes cantidades de proteína en función también de las necesidades, ¿no? Podemos ir pues, desde 1,5 gramos por kilo de peso y día hasta 6 gramos por kilo de peso y día, por ejemplo, en pacientes grandes quemados. Vamos a seguir ahora con las dietas en relación al control de minerales. Pueden haber muchos minerales que controlemos en función sobre todo del centro hospitalario. Nos vamos a centrar solamente en sodio y potasio, que son los más habituales. A nivel de las dietas controladas en sodio, el objetivo principal es controlar la presión arterial y tenemos 3 tipos distintos. Por un lado, la dieta hiposódica estándar, la dieta hiposódica moderada y la dieta hiposódica estricta. En función de las necesidades renales del paciente, pues tendremos unas necesidades más concretas o no. Evidentemente,
cada una de estas dietas es más estricta respecto a la anterior. Con lo cual, cada uno de estas indicaciones se debe seguir en todas las dietas. Desde la eliminación de la sal de mesa a la eliminación de otros alimentos como el café o las bebidas excitantes que también condicionan la regulación de la presión arterial. A medida que esta dieta es cada vez más estricta, pues evidentemente tendremos más limitaciones, como puede ser en la dieta hiposódica estricta, por ejemplo, en la que eliminamos pues algunas verduras, frutas o cereales también por este contenido en sodio. En algunos casos es necesario pues la ebullición y cambiar el agua para ingerir bajas cantidades de sodio. Evidentemente son dietas muy sosas en las que se debe trabajar muchísimo la pedagogía con los pacientes para que sean muy conscientes de la importancia a la hora de ingerir este tipo de dietas. Aquí tenéis unos ejemplos de dieta de alimentos recomendados o desaconsejados en cada uno de los diferentes grupos de alimentos para facilitar sobre todo la elaboración de los diferentes menús. Y aquí también tendríamos las opciones que tendríamos a nivel de especias, hierbas aromáticas, etcétera, como aderezos para potenciar el sabor de los alimentos para que pues, el paciente acabe teniendo adherencia a la dieta. Vamos a seguir ahora con las dietas controladas en potasio. Tenemos básicamente dos, las dietas restringidas en potasio y las dietas con un elevado contenido en potasio, en función pues, de lo que necesite el paciente. La dieta con bajo contenido en potasio será básicamente en tratamientos conservadores de las insuficiencias renales crónicas. Aquí lo que tendremos sobre todo es que restringir y controlar muy bien los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres, las frutas, algún tipo de fruta y verdura. Importante considerar que muchas frutas y verduras este potasio lo tienen en el alimento en crudo, por lo que en algunos casos será recomendable cocerlo, eliminar el agua de ebullición para tener esta ingesta baja de potasio. Se debe controlar los niveles de potasio para no tener problemas de coronarios con estas restricciones. Las dietas con elevado contenido en potasio pues, están indicadas en pacientes pues, que han abusado de diuréticos y laxantes, en situaciones de desnutrición, y lo más recomendable será aumentar el consumo de fruta y verduras, sobre todo crudo. Utilizar también, si es necesario, sales de potasio, pero controlar paralelamente los niveles de sodio, porque una ingesta muy elevada en potasio facilita la excreción de sodio por orina, con lo cual también debemos tener controlado este mineral por no tener una situación de hiponatremia que no tengamos monitorizada. Vamos a ver las dietas ahora con control de residuo. Son también grupos de dietas muy habituales en los centros hospitalarios, en las que más que nutriente, el producto que se debe controlar es la fibra, por las que tendremos dietas con bajo contenido en fibra y dietas con elevado contenido en fibra. En función de las necesidades, pues vamos a trabajar con unas o con otras. La dieta con bajo contenido de residuo estricta está indicada para un síndrome diarreico. Es la que históricamente conocemos como dieta astringente, en la que lo que realizaremos será una exclusión inicialmente de todos aquellos alimentos con un mayor contenido en fibra, para que a medida que vaya pasando el tiempo y el paciente vaya tolerando mejor los diferentes alimentos, pues se vayan aumentando la tipología de estos alimentos y las técnicas culinarias que se utilizan.
Evidentemente depende de la tolerancia del paciente en que se pueda ingerir unos tipos de alimentos o unos otros, ¿vale? Con lo cual tampoco no hay un protocolo de decir los alimentos excluidos son estos. De entrada sí, vamos a ser el máximo restrictivo, pero es importante que a medida que el paciente se vaya encontrando mejor y vayan disminuyendo esta situación de diarreas, pues precisamente vayamos aumentando los tipos de alimentos. El primer paso, sobre todo cuando hay un brote diarreico, lo que se debe hacer es el ayuno para que el sistema digestivo repose. Una de las cosas también que es importante conocer es las causas de esta diarrea. Si es un bacterio, si es un virus, si es una sobreingesta de medicamentos, si es una sobreingesta de fibra, si es un colon irritable, si es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Con lo cual lo importante es conocer la causa de esta diarrea para saber exactamente este ayuno si se debe hacer durante un tiempo u otro. En el momento en que se para el sistema digestivo, se debe reintroducir de forma progresiva los diferentes alimentos. ¿A partir de qué? Pues a partir de alimentos sin fibras, con poca grasa o de bajo contenido en lactosa. Importante la rehidratación por vía oral y luego pues optar pues con agua con limón, agua de arroz, bebidas isotónicas o suero oral para pues rehidratar al individuo. Vigilar con estas bebidas isotónicas que no sean que no tengan un elevado contenido en azúcar, porque luego nos va a provocar una situación de deshidratación. Esta dieta, en tanto que es una dieta en la que paramos la ingesta y reintroducimos los alimentos, pues hablaremos de que es una dieta progresiva en el que estaremos en esta situación de ayuno entre 6 y 24 horas reponiendo líquidos para luego empezar con una dieta líquida, agua de arroz, bebida isotónica, suero oral durante 2 o 3 días o durante el tiempo que el paciente lo necesite. Quizás es solamente una comida, es decir, dependerá de la tolerancia que tenga el paciente para valorar si esta dieta debe ser durante 2 días, 3 o solamente durante una mañana. Es cierto que enseguida que el paciente tenga buena tolerancia, se debe iniciar con la ingesta sólida, que será de fácil digestión y astringente. De modo que el paciente, a medida que vaya avanzando, pueda volver otra vez a la normalidad. Y luego tendremos todo lo contrario, la dieta con alto contenido en fibra, en el que el objetivo es prevenir y tratar el estreñimiento, pero si bien debemos practicar una dieta equilibrada y que tenga una buena proporción de fibra soluble e insoluble, lo que es muy importante es aumentar también la ingesta hídrica. Si no, esta fibra no es capaz de movilizarse, ¿vale? Con lo cual, cuando ingerimos fibra, debemos ingerir también suficiente agua. A veces en algunos casos se recomienda que esta ingesta de fibra no pasemos de 0 a 100, sino que también pueda ser progresiva esta ingesta de fibra para que el organismo también se adapte y el paciente también se adapte a comer por un lado la fibra y a ingerir grandes cantidades de agua. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar con esta dieta rica en fibra? Pues que puede haber pérdida de determinados minerales, ¿vale? Porque se arrastra a través de las heces, producir flatulencia, meteorismo o hasta incluso diarrea osmótica que está producida básicamente cuando esta fibra se administra de forma muy elevada. ¿Vale? Con lo cual la recomendación sería introducir también de forma progresiva la fibra para que el paciente tenga una mayor tolerancia.
Y ya para acabar, veremos las dietas para patologías gastrointestinales. En este caso veremos solamente 3 tipos de dietas en las que también es importante controlar ciertos nutrientes. La primera que tendremos es la dieta antirreflujo, ¿vale? En la que sobre todo las principales características es que será una dieta baja en grasa y fibra y ligeramente hiperproteica para mejorar la tolerancia gástrica y evitar este reflujo. En estos casos evitaremos los alimentos crudos, los flatulentos y los irritantes, ¿vale? Con lo cual trabajaremos siempre con alimentos cocidos. Pueden ser dietas que tengan una situación de déficit nutricional, por ejemplo, de aquellas vitaminas que son más termolábiles, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta por si se necesita el paciente algún tipo de suplementación. Cocciones simples, ¿vale? Y también debe haber una reeducación postural a las horas de la comida y después de la comida, sobre todo para evitar este reflujo. Aquí tenéis una lista de los alimentos pues, recomendados y los desaconsejados para intentar mitigar pues, este reflujo gástrico. Y por último, la dieta de protección gástrica, que sería una dieta de fácil digestión en los que se evitarían aquellos alimentos que provoquen la secreción de ácido clorhídrico. Trataremos sobre todo con comidas frecuentes y de pequeño volumen y los alimentos pues tendremos que evitar aquellos alimentos ácidos, muy condimentados, salados o grasos. No se aconseja gran cantidad de fruta y verdura, evitaremos los cítricos, por ejemplo, siempre y cuando el paciente no lo tolere bien. En algunos casos pues, puede también tener esta dieta de protección gástrica o diferentes fases, por lo que en una situación de brote pues, seremos más restrictivos con el tipo de alimentos y en una situación en que el paciente pues, lo pueda tolerar mejor, pues intentaremos aumentar la tipología de alimentos a ingerir. Aquí tenéis otra vez pues, el listado de alimentos recomendados y desaconsejados para pues, intentar hacer el más variado posible el menú del paciente. Y por último, la dieta postgastrectomía. Esta dieta de postgastrectomía está indicada sobre todo en pacientes pues, que han tenido una restricción gástrica, ya sea por una situación oncológica o por una situación de cirugía bariátrica. Por lo que el paciente, en función de del tipo de gastrectomía que se haya realizado, pues también deberá llevar a cabo diferentes tipos de dietas dentro de esta dieta postgastrectomía. En algunos casos lo más habitual es hacer una dieta progresiva en que empezamos con una dieta líquida, una dieta semilíquida y progresivamente vamos aumentando la cantidad de alimento y el tipo de alimento. Pero sí que es cierto que en algunos centros hospitalarios podemos encontrar esta dieta postgastrectomía en la que sobre todo el nutriente que estará limitado serán sobre todo las grasas y aquellos alimentos con una elevada densidad calórica como pueden ser pues, los cereales integrales, las legumbres o los frutos secos, ya que necesitan más tiempo de digestión y no lo tenemos porque en este caso pues hemos tenido una resección a nivel gástrico. También los azúcares estarán limitados, sobre todo los azúcares simples, sean añadidos o sean propios del alimento, para intentar evitar una situación de síndrome de dumping. Por lo que deberemos conocer el tipo de resección gástrica que se ha producido y ver qué proceso de reintroducción alimentaria se necesitará en cada paciente. Tenemos aquí también una lista de alimentos aconsejados y desaconsejados para intentar facilitar al máximo la variedad de la comida. Pues hasta aquí dejo de compartir la pantalla.
Hasta aquí el tema de las dietas con restricción de nutrientes y en los próximos días tendréis abierto en el campus virtual, una vez hayamos avanzado más en el menú básico, tendremos pues la propuesta de actividad en relación a estas dietas controladas en nutrientes, en las que a partir del menú básico deberéis realizar distintas derivaciones. Os daré las indicaciones en el mismo documento de la actividad. Muchas gracias por vuestra atención.